Buenas noches con todos. Para mí es un gusto poder, eh, eh, poder ayudarles con esta capacitación, poniendo a consideración de ustedes los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi trayectoria profesional. Y bueno, espero que sea de mucha utilidad para todas las personas que están aquí presentes y cualquier duda o cualquier inquietud que a ustedes les surja, pues estaré a disposición para responder. Como les había dicho, o como está diseñado el taller, más nos vamos a enfocar en la parte práctica de la elaboración de los productos, sin dejar de lado también la parte científica o teórica del desarrollo de este tipo de productos. Como les digo, espero que lo que pueda compartirles del conocimiento, que no sé si sea mucho o poco, eso ya queda a criterio de cada uno, eh, sirva para lo que la universidad y los profesionales debemos poner de manifiesto, que es una ayuda a la sociedad, porque ahora es cuando más necesitamos de que profesionales, estudiantes, ¿sí? Seamos una ayuda en medio de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial y que podamos de alguna manera dar la mano a que nuestro país se reactive y que más personas puedan acceder al conocimiento y que podamos de alguna manera ser artífices de un cambio en la sociedad, que mucho lo necesita. Eh, si me ayudan, ¿empezamos ya el taller o hay alguna otra? Sí, podemos continuar, Master Darwin. Encantados de poder compartir con ustedes. Le damos el paso. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a conversar en esta noche sobre la elaboración de productos de limpieza doméstica y antiséptico. En esta primera parte, el tema es detergentes para lavadoras y lavaplatos, ¿no? Que si nosotros vamos a observar, prácticamente sería idéntica la forma de producción y salvo algunas diferencias ya en la parte de materias primas, ¿sí? Porque la diferencia está en que el detergente para lavadora está hecho para sacar la suciedad o lavar la ropa y el lavaplatos, pues estamos considerando otro tipo de suciedad. Siguiente, por favor, si me ayuda esta línea. Listo, empecemos entonces con las definiciones. ¿Qué es la limpieza? Es un proceso de remover y eliminar la suciedad y los gérmenes de superficies u objetos utilizando jabón o detergente y agua. Esa es la limpieza. Esa sería la... Para ello nosotros utilizamos algunos tipos de productos, como son los jabones y los detergentes. Los jabones son sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos solubles en agua. Se fabrican a partir de grasas o aceites mediante tratamiento con un álcali o base fuerte, que es un proceso de saponificación. Y son los jabones que nosotros utilizamos tanto para la limpieza y higiene personal y como para la limpieza de la ropa y de superficies. Siguiente, por favor. ¿Y qué es un detergente? Es toda sustancia o preparado que contenga jabón u otros tensoactivos y que se utilizan en procesos de lavado con agua. Entonces nosotros tenemos ahorita dos definiciones sobre qué es un jabón y qué es un detergente. ¿Sí? Ambos son tensoactivos, por eso es que nos ayudan para el lavado. Entonces, la diferencia está en que el jabón, como decíamos en la definición anterior, es un producto que se obtiene a partir de una saponificación de grasa, sea vegetal o sea animal. Al hacerle un tratamiento con una base, con un álcali, puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, nosotros obtenemos un producto final que es un jabón. ¿Qué me sirve para la acción de lavado? Yo puedo obtener un jabón en barra, yo puedo obtener un jabón líquido incluso al hacer el proceso de saponificación, porque todo
el estado físico, digamos, del producto final va a estar determinado por el contenido de agua final que tenga mi producto. Es decir, yo puedo tener un jabón en barra, pero a ese jabón en barra yo le puedo hacer una dilución aumentándole agua y yo ya obtengo un jabón líquido. De hecho, esa era la forma que se tenía décadas atrás, en el siglo pasado, para obtener el jabón líquido, antes de que aparezcan todos este tipo de agentes tensoactivos que luego son de amplia utilidad para realizar ahora la elaboración de jabones líquidos como los conocemos. ¿Sí? Antiguamente se hacía así, se hacía una dilución del jabón en barra y se obtenía un jabón líquido que se utilizaba para el lavado de ropa. Ahora, con el avance de las tecnologías y el avance de la ciencia, nosotros tenemos ya un sinnúmero de agentes tensoactivos que son utilizados para obtener los detergentes, tanto en líquido como en polvo. Siguiente, por favor. Y vamos a definir qué es un tensoactivo. Es toda sustancia utilizada en los detergentes y jabones que tiene propiedades tensoactivas y que consta de uno o varios grupos hidrófilos y de uno o varios grupos hidrófobos, cuyas características y tamaño permiten la disminución de la tensión superficial del agua. Aquí ya estamos un poquito hablando de la parte científica, digámoslo así, de los productos, de los detergentes. Eh, para que nosotros podamos lograr una eficiencia de lavado, necesitamos que nuestro producto, nuestro detergente o el jabón que vamos a utilizar tenga una elevada acción, ¿sí?, sobre la tensión superficial del agua y de la mancha o de la suciedad que está en la superficie. La superficie puede ser una mesa o una tela o lo que nosotros queramos limpiar. Entonces, para lograr nosotros ese efecto, ¿sí?, del detergente o de la detergencia como tal, necesitamos que nuestro producto o nuestra materia prima utilizada en el producto, en el detergente, tenga una buena concentración de grupos hidrófobos e hidrofílicos. Los grupos hidrofílicos me van a ayudar a atraer el agua, como su nombre le indica, y son aquellos grupos que pueden solubilizar la suciedad que es más soluble en agua. Mientras tanto que los grupos hidrófobos me van a ayudar a formar micelas o me van a ayudar a solubilizar de alguna manera, si se quiere decir así, la suciedad grasa. Entonces, nosotros debemos procurar eso, que la combinación de tensoactivos me ayuden a eso, que podamos desprender de alguna forma cada tipo de suciedad que hay. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Y aquí nos vamos a la detergencia. Se refiere al proceso de limpieza de una superficie sólida o de una estructura fibrosa mediante un baño líquido. El baño líquido es del agua, en el cual la acción limpiadora del solvente está considerablemente aumentada por procesos físico-químicos atribuibles al surfactante y demás componentes del detergente. Entonces aquí nos vamos a detener un poquito para entender, por así decirlo, lo que es la detergencia. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar e incluso estamos acostumbrados a hacer una diferencia entre un detergente y un jabón, cuando lo que sucede es que son lo mismo desde el punto de vista de la detergencia. ¿Sí? Un jabón en sí es un detergente y un detergente, no, el detergente no puede ser jabón, pero el jabón es un detergente, porque la detergencia, como estamos leyendo, es un proceso, ¿sí? Es un proceso que tiene algunas variables y algunos factores que me van a ayudar a la eficiencia de ese proceso, dentro de los cuales está, ¿sí?, la capacidad del surfactante o del tensoactivo, como lo habíamos definido antes, ¿sí?, para de alguna manera lograr que esos fenómenos de la detergencia sean más eficaces. La detergencia en sí es un proceso que tiene algunas etapas, que nosotros no la veamos cuando estamos lavando la ropa a mano o cuando se está haciendo ese proceso en una lavadora o cuando estamos fregando los platos, es otra cosa, pero dentro de ese proceso hay algunas etapas, ¿sí?
Y también existen algunos factores que me van a determinar la eficiencia o no de mi proceso de lavado. Dentro de estos factores nosotros vamos a tener el tipo de sustrato. El tipo de sustrato que viene a ser en sí, sea la tela o sea la superficie, ¿sí? Vamos a tener las características de la suciedad. Ese es otro factor que debemos considerar mucho. Y luego vamos a tener la parte ya del producto como tal, ¿sí? Que es su capacidad tensoactiva. Entonces, cuando nosotros controlamos o conocemos la naturaleza de estos tres factores, podemos realizar un proceso más eficiente de lavado, con lo cual llegamos a obtener una mejora en ese proceso, ¿sí? Nosotros estamos viendo, o ustedes verán que en el mercado existe una infinidad de productos de limpieza, ¿no? De, de detergentes. Unos son más viscosos, otros son menos viscosos, unos huelen mejor que otros, unos tienen características diferentes unos de otros, pero en sí la generalidad está dada por el tipo de tensoactivo. Como les decía, la detergencia es un proceso. Nosotros para poder lograr que se realice este fenómeno de detergencia, que no es más que la limpieza o sacar la suciedad de una superficie o de una fibra, ¿sí? Tenemos que considerar las etapas que son. La primera es que mi surfactante o tensoactivo logre que la solución en la que está contenido, que por lo general o siempre es una solución acuosa, ¿sí? Logre mojar a mi sustrato. Como estamos hablando de un detergente para ropa o un detergente para lavar vajillas, ¿sí? Nuestro sustrato va a ser la ropa o van a ser los platos, la vajilla. Entonces, nosotros tenemos que lograr que por medio de la combinación de estos agentes tensoactivos, nuestra superficie logre mojarse. Ese fenómeno es el fenómeno de la mojabilidad. La mojabilidad no es más que la propiedad que tiene el agua de poder bañar, digámoslo así, o envolver, ¿sí? a mi sustrato. Mientras más afectación a la tensión superficial del sustrato como tal y de la interfase que se produce entre el sustrato y la suciedad y el líquido detergente, ¿sí? Puedo llegar a que la mojabilidad sea mucho mejor. Entonces, cuando yo logro que la mojabilidad sea mejor, lo que estoy haciendo es que se pueda envolver la suciedad, en este caso, en mi baño líquido, como habíamos explicado, en la solución acuosa de detergente, ¿sí? Pueda formarse una gota como tal, y esa gota pueda desprenderse del sustrato. O sea, lo que yo estoy haciendo es como que en mi superficie tengo el sucio, ¿sí? Lo que hace el detergente como tal es como que le envuelve a esa suciedad, le hace que no la estructura como tal, pero sí la forma, ¿sí? De esa suciedad cambie para formarse una gota junto con la solución de detergente que yo estoy utilizando y con el agua que estoy utilizando también, y de esa manera pueda desprenderse fácilmente y pueda eliminarse, con lo cual nosotros dejamos limpio a nuestro sustrato, a nuestra superficie, a nuestra ropa, a nuestros platos. Ese es el fenómeno de la mojabilidad. Entonces, mientras más mojabilidad tengamos, ¿sí? Nuestra eficiencia de lavado va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando se aumenta la mojabilidad, vamos a formar, digamos, más gotas de suciedad con agua que van a salir más fácilmente y voy a dejar más limpia mi sustrato. Ese es uno de los fenómenos que ocurre en el proceso de detergencia. El segundo fenómeno que ocurre en este proceso de detergencia es la solubilidad de los sólidos, porque el sucio como tal
está compuesto principalmente de tres elementos. El primero es la suciedad grasa que es la que nosotros vemos más. Nosotros podemos ver más cuando tenemos una prenda de vestir o un plato sucio, cuando está con grasa. Luego tenemos los sólidos, que pueden ser solubles, y luego tenemos los sólidos insolubles. Entonces, esas tres cosas forman, estos tres elementos forman la suciedad como tal que está adherida a nuestro sustrato. Entonces, en el momento que yo logro una buena mojabilidad, puedo hacer que estos tres elementos, ¿sí?, puedan ser expulsados, digámoslo así, de nuestro sustrato, de nuestra superficie. El segundo fenómeno que ocurre luego de la mojabilidad es la disolución de los sólidos que pueden ser solubles en el agua. Al momento en que yo logro una buena mojabilidad y logro que se formen las gotas entre el sucio y mi solución detergente y el agua que estoy utilizando para el lavado, ¿sí?, en esa misma agua o en ese mismo agua se pueden estar disolviendo ya los sólidos que pueden ser solubles en agua. Entonces, de esa manera, yo logro que mucha más cantidad de suciedad pueda salir fácilmente, ¿sí? Entonces, este proceso de solubilidad en agua y luego de la mojabilidad, ocurre y se da gracias a otro tipo de compuestos que están dentro de una formulación de un detergente. El siguiente fenómeno que ocurre es el de la formación de micelas, ¿sí? Cuando nosotros estamos formando una micela, lo que estamos haciendo es haciendo que las partes hidrófobas de mi detergente, ¿sí?, se unan a la porción hidrófoba de la suciedad. Y de alguna forma lo que estamos logrando no es la palabra exacta, pero para que se entienda, logrando solubilizar también esa parte del sucio. Entonces, cuando nosotros logramos ese fenómeno, estamos sacando mucho más toda la suciedad que está adherida a nuestro sustrato. Entonces, esos son los fenómenos que van a ocurrir. Luego, y lo más difícil también es sacar los sólidos insolubles, que por lo general en nuestra ropa de uso diario, en condiciones normales, digámoslo así, casi no tenemos sólidos insolubles. Pero en el caso de que haya también los coadyuvantes de las formulaciones, nos ayudan a eso, ¿sí? Esos son los fenómenos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos elaborando una formulación. Por eso es que existen en el mercado diferentes tipos de formulaciones. Por ejemplo, existe y sale, ¿no?, la publicidad de que tengo, este detergente es para la ropa blanca, este detergente es para la ropa de color, este detergente es para la ropa más sucia, este detergente es para la ropa interior, sí, porque se hacen las pruebas en ese tipo de sustratos. Entonces, cuando yo hago la prueba, mi sustrato es la ropa interior, por poner un ejemplo, ¿sí? Yo tengo que realizar una formulación que esté destinada para ese tipo de sustrato y ese tipo de suciedad, porque la suciedad de la ropa interior no es la misma que la suciedad de un overol de un obrero. Entonces, si yo quiero sacar una formulación para la ropa interior, o en su defecto quiero sacar una formulación para la ropa súper sucia de unos obreros industriales, ¿sí? Los componentes, las materias primas, quizás sean las mismas, pero la concentración de esa materia prima, sí, va a ser diferente. Entonces, de acuerdo al tipo de sustrato que yo tenga, de acuerdo al tipo de suciedad que yo tenga, tengo que elaborar mi producto que va a estar destinado para eso. Los coadyuvantes de formulación nos sirven, como les decía, para mejorar la eficiencia de lavado, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que nosotros hacemos cuando estamos elaborando un producto o vamos a preformular o formular un producto es saber qué destino le voy a dar. Si bien es cierto, la gran mayoría de
de productos que existen en el mercado, de detergentes líquidos y de lavavajillas, parten de la generalidad de una formulación, porque tampoco me voy a poner a hacer un detergente para cada tipo de ropa, ¿sí? Entonces se hace una generalidad que me sirve para todo. Entonces es como un producto que mantiene un equilibrio, igual por utilizar un término, que puede ser utilizado para la ropa que nosotros utilizamos normal, comúnmente, nuestra ropa interior, la ropa que utilizamos a diario, ¿sí? Pero sí tiene que haber una diferencia cuando yo voy a hacer un producto que me sirva para para un determinado tipo de sustrato y de suciedad. Lo mismo pasa con los lavavajillas. El lavavajillas igual es una generalidad, porque está destinado a lavar eh, ollas que son de metal, está destinado para lavar la vajilla que es de porcelana, ¿sí? Y no sé si es que ustedes alguna vez notaron o deben notar la diferencia, ¿no? Es más difícil sacar la suciedad de un envase de plástico, de polietileno, por ejemplo, ¿sí? Que de una taza de porcelana. Es mucho más difícil. Es porque las características del sustrato son diferentes. Entonces, para yo sacar más fácilmente la suciedad de un, de un utensilio de cocina que sea plástico, yo necesito más detergente, porque la suciedad tiende a pegarse más a ese tipo de sustrato, a ese tipo de superficie. Entonces, de acuerdo a todos esos aspectos, a todos esos factores, nosotros tenemos que ir formulando, ¿sí? Ir formulando lo que yo necesito. No va a ser lo mismo un detergente o un lavavajillas que voy a utilizar en mi casa al que voy a utilizar, digamos, en un hotel. En un hotel yo necesito un tipo de detergente, como se usa el término, más fuerte. No es que eso, sino que sea un detergente más eficiente por el tipo de ropa, ¿sí? O por el tipo de prenda que nosotros vamos a lavar. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos en nuestra cocina o cuando alguien es dueño de un restaurante, ¿sí? Entonces, eso debería hacerse para que nosotros tengamos el detergente adecuado para el uso adecuado. Lastimosamente, y por un montón de factores extras no se da eso y el señor del restaurante o la señora del restaurante compra el mismo producto que el que utiliza en la casa, ¿sí? Pero debe utilizar más para lograr el mismo grado de eficiencia. Entonces, si nosotros formulamos un producto específico para la suciedad del restaurante, no va a ser el mismo que el que nosotros utilizamos en la casa. Entonces, para que eh, nosotros tengamos ya la idea, tenemos que valorar esto. Estos fenómenos de mojabilidad, de formación de micelas, de la solubilidad, ¿sí? Ya son fenómenos físico-químicos, ¿sí? Que incluso tienen unas ecuaciones raras que a muchos de nosotros no nos gustan, incluyendo a mí, no me gustan mucho esas ecuaciones, pero una vez que nosotros ya dominamos, por utilizar un término, este tipo de conocimiento, pues ya esas ecuaciones, para mí, pasan a un segundo plano, porque yo ya hice mis pruebas, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de elaborar algo, yo tengo que hacer el ensayo-error, partiendo de algo. Entonces yo parto de una formulación generalista, pero luego, dependiendo de todos los factores que les acabo de nombrar, puedo llegar a una formulación específica. En el chat acaba de escribir alguien y dice que si los detergentes de uso doméstico, los productos de higiene doméstico, puedo, puedo, pueden ser utilizados para el uso industrial. La respuesta es sí y no. Depende de qué industria y depende del tipo, como les dije, de suciedad y del tipo de sustrato que nosotros tengamos, ¿sí? Yo puedo decir que
cuando estoy cocinando en mi casa es uso doméstico, pero cuando estoy haciendo o tengo un restaurante, ya estoy hablando de más a industrializar, porque tengo que preparar comida para más personas. No es lo mismo preparar comida o ensuciar utensilios de cocina para preparar una cena, un almuerzo para 5 personas que para 200. Entonces, si lo vemos de esa manera, la parte industrial sería el restaurante que hace 200 cenas y la parte doméstica sería el que hace 5 cenas, ¿no es cierto? Entonces, pero yo sí puedo utilizar el mismo producto para las dos cosas, ¿sí? La diferencia va a estar que voy a gastar un poco más, no solamente por la cantidad de utensilios o de vajilla que tengo que lavar, sino por el tipo de suciedad que hay, ¿sí? Entonces, de que puedo utilizar, pero como les decía, es preferible tener una formulación para ese tipo de usos, ¿sí? Que a la larga van a hacer más fácil mi trabajo, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata. La formulación generalista me da las pautas necesarias para que yo pueda formular mi producto para un uso específico, cambiando las concentraciones de cierto tipo de materias primas, ¿sí? Es como cuando yo quiera hacer una formulación, por ejemplo, para la ropa de bebé, ¿sí? Yo debo utilizar, eh, incluso debo mejorar las materias primas, porque la ropa de bebé es mucho más sensible, digámoslo así, que la ropa de uso común de nosotros, de un adulto, de un niño, ¿sí? La ropa de un niño es más sucia que la ropa de un adulto. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos por ahí que dicen, es que este detergente no me saca la sucia de la suciedad de los pantalones de este Luis que sale y se va corriendo por ahí, le gusta jugar fútbol, se va al parque, se revuelca por ahí, se cae por las mismas y al final del día ese pantalón es como de un obrero industrial, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, es diferente. De que puedo utilizar, les repito, puedo utilizar, pero quizá no me lave con la misma eficiencia, ¿sí? Que la que yo esperaría, por las diferencias que existen entre el tipo de suciedad y el tipo de sustrato. No va a ser lo mismo eh, la ropa de deporte de un atleta, que lo que hace es correr, que de un futbolista, que se cae, se levanta, se vuelve a caer y encima la cancha de fútbol es de tierra y cayó un aguacero. Entonces, esas diferencias son las que nosotros tenemos que saber cuando estemos formulando un tipo de producto. Como les digo, no me voy a poner también a hacer una formulación por cada tipo de ropa, no, pero sí voy a tratar de buscar el producto más adecuado para ese tipo de limpieza. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Listo, una vez que hemos explicado así a grosso modo los fenómenos de la detergencia, vamos a hablar ya de los componentes de los detergentes. Dentro de estos componentes nosotros tenemos tres tipos, los tensoactivos, los coadyuvantes y los auxiliares. Los tensoactivos son los alquilbencensulfonatos, los alcoholes grasos etoxilados. Sí, estos son productos sintéticos que los encontramos en las tiendas donde se venden materias primas para para elaborar este tipo de productos. Muchas veces igual dentro de los agentes tensoactivos nosotros ya escuchamos o vemos en el internet, vemos una formulación, ¿no? Y nos dice Texapon N70 o nos dice ácido sulfónico, ¿sí? Esos ya son los nombres comunes con los que se conocen a este tipo de agentes tensoactivos. Tenemos los agentes coadyuvantes, que son los polifosfatos, los silicatos o los carbonatos, que me sirven para ablandar el agua. ¿Qué es un ablandamiento del agua? Nosotros conocemos que el agua es un compuesto, ¿sí? En sí, ya hablando técnicamente, el agua es una solución, porque en el agua potable, en el agua que nosotros utilizamos para el lavado de ropa, ¿sí? Están disueltas sales, muchas sales están disueltas.
Y cuando el proceso de potabilización o en su defecto utilizamos agua de pozo, el agua de un río, ¿sí? El agua es dura. Eh, un agua dura es un agua que contiene una alta cantidad, ¿sí? De carbonatos o de sulfatos, de sales disueltas en el agua, que como les digo, nosotros no podemos ver, pero están ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el agua es muy dura? Cuando el agua es muy dura, baja la eficiencia del detergente, ¿sí? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, existen los agentes coadyuvantes, como son los polifosfatos, los silicatos, los bicarbonatos, los perboratos, ¿sí? Que aparte de hacer ese trabajo, también nos sirven para otro tipo de uso dentro del detergente, como por ejemplo es para blanquear, para quitar manchas, ¿sí? Eso hacen este tipo de agentes coadyuvantes. Entonces, la formulación como tal de un detergente, que aparentemente es algo muy sencillo, ¿sí? Requiere también del conocimiento técnico de qué es lo que necesito, para qué es lo que necesito, porque no es lo mismo lavar la ropa aquí en Quito que lavar la ropa digamos, en una población donde no exista agua potable, ¿sí? Que el agua solo sea un agua entubada. Entonces, la diferencia en la calidad de ese agua va a ser también una diferencia en la eficiencia del detergente que yo estoy utilizando, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven los agentes coadyuvantes que forman parte de la formulación de un detergente. Luego tenemos los agentes auxiliares, como son el sulfato de sodio, la carboximetilcelulosa, que favorecen eliminación de polvo. La carboximetilcelulosa, de hecho, casi no se utiliza en los detergentes ni en los lavavajillas, no se utiliza el carboximetilcelulosa. Primero por el costo, luego porque es un poquito más complicado el trabajo con esta materia prima, y también porque nosotros aquí no tenemos nuestra ropa, digámoslo así, no es una ropa muy sucia. La carboximetilcelulosa nos ayuda cuando nosotros queramos hacer un detergente para un uso específico, como por ejemplo para la ropa de un mecánico, se me ocurre, ¿sí? Entonces, yo ahí pues, podría utilizar eso porque me ayuda mucho en la mojabilidad, me ayuda bastante en la mojabilidad. Y eso hace que yo pueda obtener mejor formación de gotas y pueda expulsar de mi sustrato el sucio. Pero en los detergentes de uso doméstico no se utiliza carboximetilcelulosa. Se utilizan enzimas. Este tipo de agentes auxiliares me sirven cuando tengo, por ejemplo, un tipo de ropa específico. Vamos a suponer en un hospital. En un hospital hay mucha ropa que tiene sangre, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces, para ayudar a la eliminación de esta suciedad, que incluso es peligrosa, se utilizan enzimas, que lo que me hacen es degradar en sí las proteínas que se quedan adheridas en esa ropa, en esa suciedad como tal. Entonces, y para los restos orgánicos que pueden quedar ahí, se produce una proteólisis por medio de estas enzimas que me ayudan a que luego la suciedad sea más fácil de remover. Sí, las sustancias fluorescentes que me sirven para contrarrestar la tendencia al amarillamiento del color blanco, por ejemplo. Eso ya es específico de un detergente para ropa blanca. ¿Sí? Tenemos estabilizadores de espuma, porque cuando nosotros no queremos que se nos forme mucha espuma, porque cuando se nos forma mucha espuma utilizamos más agua para eliminar. Entonces no, o en su defecto se demora más el proceso de limpieza porque tengo que eliminar más de esa espuma. Entonces se utilizan estabilizadores de espuma. Pero estos agentes auxiliares ya son más específicos
de detergentes para un uso específico, valga la redundancia, para un tipo de ropa específico. ¿Sí? E igual, estamos hablando, lo que estamos hablando para el detergente de ropa como tal, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que también sirve para lo de lavavajillas, ¿sí? Tenemos los perfumes y los colorantes y todos los extras que ustedes puedan eh, pensar que pueden utilizar. Pero los componentes básicos de los detergentes son los coadyuvantes y los agentes tensoactivos cuando estamos hablando de la generalidad de un producto para el uso doméstico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ahí tengo una pregunta que me dice, ¿es recomendable utilizar el EDTA tetrasódico para la formulación de un detergente? Yo no lo recomiendo. Cuando es un detergente para uso doméstico como tal, no. Primero porque me encargas el producto. O sea, nosotros debemos estar claro, estar claros. Partamos de algo, el producto que nosotros vamos a elaborar o el que nosotros estamos capacitando en este momento o haciendo esta charla, es un detergente de uso común para lavadora, de uso doméstico, ¿sí? Entonces, claro que en muchos de los productos que existen en el comercio me ponen, pero 50,000 ingredientes, ¿no? Ustedes ven ahí que esto, que lo otro, hasta unos nombres raros que nosotros ni siquiera, o sea, será verdad, no será verdad, pero eso nos pone, ¿de acuerdo? Entonces, pero si se trata de elaborar un detergente que va a ser para mi uso, es decir, para el uso de mi familia, yo no necesito poner eso. No necesito poner eso porque, como digo, me encarece el producto y tengo que saber cómo utilizo yo ese tipo de agentes auxiliares y para qué. El EDTA también es un ablandador, ¿sí? Porque forma los ligandos con todas esas sales que están disueltas en el agua. Pero eh, prácticamente en las ciudades, por ejemplo, la dureza del agua no es alta, ¿sí? Por eso es que nosotros podemos tomarla sin ningún problema, ¿no? Entonces, hacer eso, para mí, en el caso de la pregunta de utilizar EDTA, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo partiendo desde el hecho de que estamos haciendo un detergente para uso doméstico, para nosotros, para nuestra casa, ¿sí? Si ya ustedes quieren formular, si ya quieren formular un producto específico, pues ahí sí ya les toca leer un poquito más sobre esto que tratamos en los minutos anteriores y ya especificar el uso que le van a dar y qué es lo que a ustedes qué es lo que ustedes van a necesitar para elaborar ese producto en la formulación. Y otra pregunta que alcancé a leer en el chat, me están hablando de los detergentes biodegradables. A ver, si hablamos de detergentes como tal, todos los detergentes son biodegradables, todos, como agentes tensoactivos, ¿sí? Pero dentro de la normativa como tal, ¿sí? Lo que nos exigen es que tenga 80% de biodegradabilidad. Y si yo me pongo a hacer ya cuando veamos la formulación básica de este tipo de productos, lo que más tiene un detergente es agua. Y lo que más tiene un detergente en polvo, por ejemplo, son sales, ¿no es cierto? Y esas sales son solubles en el agua. Y esas sales también pueden ser consideradas biodegradables porque son sales inorgánicas u orgánicas también que sí pueden ser biodegradadas o que existen en la naturaleza como tal. Y partiendo desde el concepto de biodegradabilidad, biodegradable es un producto que puede ser fácilmente degradado por microorganismos que están presentes en la tierra o en los cuerpos de agua o donde sea. Entonces, podríamos decir que todos los detergentes son biodegradables.
Eh, Perdón que me estoy yendo porque me ponen ahí algunas preguntas en el chat. Me dice, ¿cómo puedo elaborar el detergente sin sal? Puede utilizar un agente viscosante, ¿sí? Usted va al mercado y le dice, necesito un agente viscosante. De hecho, la carboximetilcelulosa me ayuda como viscosante también, ¿sí? Pero es caro, ¿sí? Entonces, lo mejor es utilizar lo que es más barato, está más a mano y cumple la misma función. De hecho, la sal como tal también tiene una función dentro del proceso de lavado que ya lo vamos a ver en los siguientes minutos. Siguiente, por favor. Despuésito, si tenemos tiempo, seguimos contestando lo que están en las preguntas del chat. Aquí tenemos una fórmula de detergente líquido para lavadoras. Como les digo, es una fórmula generalista. Ustedes pueden ir manipulando como tal la formulación hasta llegar a la fórmula que ustedes consideren que es la mejor para lo que ustedes necesiten. Texapón, que es el agente tensoactivo que les había dicho que son los alquilbencensulfonato de sodio, un 10%. Estas son lo que nosotros estamos observando en la pantalla son los nombres con los cuales se conocen en las tiendas en donde se venden las materias primas, porque muchas veces si usted va con el nombre químico, el señor que vende, él no sabe, porque él solo sabe que ahí se vende Texapón. Usted va y le dice, necesito 1 kilo de alquilbencensulfonato de sodio. Entonces el señor lo que le va a decir es, no hay, porque no sabe, ¿cierto? Entonces por eso he tratado de que aquí se pongan los nombres comerciales con los cuales ustedes pueden ir a una tienda, como les digo, donde venden materias primas y pueden comprar sin ningún problema. Tenemos el Texapón, que es un porcentaje del 10%. De hecho, la legislación ecuatoriana, ¿sí? Nos especifica para, como mínimo, como agentes tensoactivos, que de hecho en la legislación no ponen como tensoactivos, sino dicen materia activa. Esa es la forma como se conoce a los tensoactivos que están presentes en la formulación. Nos exige la legislación ecuatoriana mínimo, un 12%, ¿sí? Entonces tengo el Texapón, tengo la betaína y tengo la dietanolamida, que son también tensoactivos. El Texapón es un tensoactivo aniónico, la dietanolamida y la betaína son tensoactivos catiónicos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, en el porcentaje, si sumamos, tenemos 15%. Estamos dentro de la normativa que nos exige un mínimo de 12 de materia activa, ¿sí? Son agentes tensoactivos que ya habíamos explicado para qué me sirven los agentes tensoactivos, ¿sí? Ahí hay una sinergia entre los tensoactivos aniónicos y catiónicos, ¿sí? Como tal, y para contestar esa pregunta de Freddy Gutiérrez, para Texapón no hay legislación, ¿sí? La legislación o la normativa es para el detergente, no para el Texapón, ¿sí? Entonces, luego tenemos la glicerina. La glicerina, ¿qué hace? Es humectante. La glicerina, como les digo, otra vez les repito para que quede claro, esta es una formulación generalista que yo la juego con los porcentajes y todo. ¿Por qué utilizo glicerina? En algunos detergentes no utilizan eso, ¿sí? Porque me da un mejor poder de humectación y le protege de alguna forma la ropa, ¿sí? Porque ustedes, si se ponen a analizar el proceso de detergencia, es un proceso eh, por decirlo, agresivo, ¿sí? Entonces, la glicerina me da un poquito de protección a la ropa cuando estoy utilizando en la lavadora. El polifosfato de sodio es un ablandador y cuando estamos hablando del ablandador, estamos hablando de que baja la dureza del agua y también me sirve para aumentar la, la solubilidad, digámoslo así, de las sustancias inorgánicas que podamos tener nosotros en nuestra sociedad. Entonces, para eso me sirve. El perborato de sodio me sirve para quitar las manchas, ¿sí? También el perborato tiene alguna propiedad antibacterial, ¿sí? Claro que en la concentración en la que usamos no es una bestialidad para utilizar como antibacterial, pero de alguna manera me sirve. Sí, tengo el color, tengo la fragancia,
tengo el CMC, que es como coadyuvante, que les digo, ese es, yo no lo recomiendo, pero lo puse ahí porque es una fórmula generalista. Lo que sí se me ha ido ahí y no está es el cloruro de sodio, que no le veo por ningún lado. No sé si está si hay más abajo alguna cosa, pero bueno, es el cloruro de sodio que nosotros utilizamos entre 1,5 y 3%. De hecho, la legislación me, me dice que como máximo no, en un detergente no hay, en los jabones hay un máximo de cloruros. Sí, pues, ya se me cruzaron los cables. Eh, en detergentes no tengo un máximo de cloruro de sodio, pero en un jabón de mano sí. Entonces, se utiliza entre 1,5 al 3% el cloruro de sodio, cuya principal función, más allá de darme viscosidad, ¿sí? También actúa como un agente mordiente. Un agente mordiente es un agente que me sirve para, de alguna manera, hacer que el tejido como tal, ¿sí? Eh, pueda ser más fácil la mojabilidad, del sustrato cuando se está produciendo el fenómeno de detergencia, que ya lo vimos. Para eso también me sirve el cloruro de sodio, no solamente me sirve como un agente viscosante, ¿sí? Entonces, de hecho, como me decían en la pregunta anterior, si puede utilizar un agente viscosante, puede, pero no es recomendable. Por costos y porque también el agente viscosante solo me va a dar viscosidad. En cambio, el cloruro de sodio también me ayuda en el proceso de lavado, como les acabo de explicar. ¿Sí? Y luego el agua. El agua en la cantidad suficiente para los 100 litros o 100 kilos, como nosotros quisiéramos denominar la fórmula general. Entonces, esta es una fórmula que tenemos para el detergente. Y como les dije, ustedes pueden ponerse a jugar. Cuando nosotros estamos elaborando algo, ¿sí? Es el ensayo-error, ¿no? Y ahí podemos llegar a formulaciones mucho más específicas de acuerdo al uso que le podamos dar. Eso como tal es la fórmula general para un detergente para lavadora, pero en el lavaplatos nosotros en vez de utilizar dietanolamina o betaína, utilizamos ácido sulfónico. ¿Por qué? Porque la suciedad de una vajilla es mucho más difícil de sacar que una de la ropa, ¿no? Y más aún cuando nosotros utilizamos como motor de sacar el sucio nuestras manos, ¿no? Tenemos que estar fregando duro para que, entonces el ácido sulfónico, que también es un agente tensoactivo, me ayuda un poquito en eso. Y la diferencia está en esa, en el tipo de agente tensoactivo que voy a utilizar, ¿sí? Había una pregunta que decía si hay alguna incompatibilidad entre el cloruro de sodio y el CMC. Yo, sinceramente, no creo que exista, porque el CMC también es un producto que se utiliza en la industria de alimentos. Entonces, en la industria de alimentos se utiliza sal y cosas de esto. No creo que exista, pero no he hecho la prueba. Sinceramente, no he hecho la prueba porque, como les repito, yo CMC no utilizo. No utilizo para nada y, y entonces no puedo responder. Creería que no existe una incompatibilidad entre CMC y cloruro de sodio, pero sería de probar, ¿no? Sería de probar. Entonces, esta es la fórmula básica para un detergente. Me dice Dayana Cedeño, ¿para cuántos litros es? Para 100. Todo está en porcentaje, entonces yo tengo que hablar de 100. Luego, si yo voy a hacer 20 litros o 5 litros o 1 litro, pues solo tendré que hacer los cálculos. Si esta formulación es para 100 litros, ¿qué cantidad tengo que utilizar para hacer mis 5 litros, mis 20 litros, mis 30 litros, mis 20,2 litros? O sea, ya con está en porcentaje, entonces esto está para 100 litros o 100 kilos, dependiendo cómo. Me dicen el CMC por cuál puedo reemplazar. Como les había dicho, CMC yo solo lo puse por darles
Pero el CMC no, en detergente para lavadora, para uso doméstico, no, yo no recomiendo su uso. Solo lo puse para hacerles ver también que en algunos productos utilizan, pero no. Mm, todo depende de qué consideramos caro. Como les dije hace unos momentos, aparte de incrementarme el costo, ¿sí? Porque así sea que cueste $1, ya me incrementa el costo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, también hay que saber trabajar con CMC, ¿sí? Es un poquito complicado trabajar con CMC cuando no se tiene cuando no se han dañado por lo menos unas cuantas cosas que uno ha estado haciendo con CMC. Hay otra pregunta que me dice, ¿puedo trabajar con tripolifosfato? Sí, de hecho, eso es lo que les venden en las tiendas donde venden materia prima, el tripolifosfato, sí, no hay ningún problema. El porcentaje es por gramos, porque en donde ustedes compran no les venden nada, por más que sea líquido, no les venden nada en mililitros, les venden en gramos, por kilos. No sé si es que Stalin está por ahí, podemos contestar las preguntas porque la lámina que sigue ya es el proceso de elaboración, que mm, no le veo mayor, ¿cómo se diría? Ya me olvidé, se me están yendo las palabras. Creo que sí, lo que no hay ningún problema. No le veo mayor utilidad porque eso les Así vamos a es, doctor. enviar, ¿no? Entonces, lo que yo pensaría es que mejor contestemos las preguntas que están en el chat para ver eh, todo lo que... Y luego tenemos un video que, que lo hice con cariño, más no con calidad. Entonces, pero espero que les sirva. Entonces, no sé si Stalin, damos paso a las preguntas o ponemos el video y luego damos paso a las preguntas. Usted me dice. Solo por contestar esta última pregunta que acabo de leer, dice, es buena opción el amonio cuaternario. El amonio cuaternario no se utiliza en detergentes porque me daña la ropa. ¿Sí? Eso se utiliza con otro tipo de productos para hacer suavizantes. Si por favor nos ayudas subiéndole el volumen. Parece que tenemos un problema con el audio. Si por favor me confirma, se podría subir el volumen desde ahí. Exactamente, desde ahí tienes que subirlo, por favor. Ya la van a tener en la información que les vamos a enviar. Entonces procedemos al empezar. Es el volumen máximo que podemos subirlo. También con todos estos videos van a subirse directamente también al aula virtual y ustedes se lo van a poder descargar tranquilamente luego también. Para elaborar aproximadamente 1 litro, bueno, 1 litro de producto final, que sería el detergente líquido. ¿Sí? Listo, tenemos el Texapon. La idea es que ustedes vayan viendo cómo es la materia prima para que en el caso de que tengan que comprar y todavía no se hayan familiarizado, ya observen cuál es el aspecto que debe tener la materia prima. Por otro lado, vamos a empezar con la ayuda de una espátula. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy utilizando instrumentos de laboratorio, porque los tengo. Pero en su casita, sin ningún problema, pueden utilizar una cuchara. Y ojo, todas las cosas que ustedes utilicen deben ser solo para elaborar sus productos. Porque vamos a necesitar una jarra, vamos a necesitar vasos, recipientes. Pero solo van a ser para la elaboración de estos productos. No pueden decirle lavo y luego utilizo en la cocina. Eso no se puede porque tiene que ser específicamente para esta actividad. Tenemos el polifosfato de sodio. Entonces vamos pesando. Hasta llegar al peso que necesito para la elaboración del producto.
así seguimos con todos los ingredientes, ¿sí? En este caso los ingredientes sólidos que van a necesitar ser disueltos. Una vez que tenemos pesado, agregamos el agua que se necesita para que estos ingredientes puedan disolverse. Como ustedes verán, esto era solo para indicarles más o menos cómo tienen que hacer el pesaje y cómo van a hacer en su casita esta parte del proceso. El Texapón se demora bastante en disolver, por lo tanto yo ya tengo aquí casi disuelto por completo la cantidad que ya la pesé. Se utiliza el agua tibia, digámoslo así, que ayuda mucho al proceso de disolución. Lo mismo todos los ingredientes. Ustedes ven aquí, ya tengo la materia prima casi disuelta, con lo que nos ahorramos todo el tiempo que se requeriría para que este procedimiento se complete. ¿Sí? Miren, que como les decía, yo tengo un agitador de vidrio, pero ustedes pueden tener una paletita de cocina, en el último de los casos una cuchara de palo, pero repito, todos los utensilios que ustedes utilicen para la elaboración del producto debe ser solo para eso. Aquí tenemos el Texapón, aquí tengo ya el tripolifosfato, aquí tengo el cloruro de sodio, ¿sí? Todo está listo, solo para hacer la mezcla final, porque caso contrario nos demoraríamos mucho. Ustedes se preguntarán por qué no hice nada con el ácido sulfónico. El ácido sulfónico lo utilizamos para la elaboración de lavavajillas. En este caso solo les voy a dar el procedimiento del detergente, pero la diferencia con el lavavajillas es solo que utilizamos esto. Se hace la disolución de este producto en el mismo recipiente que contiene el Texapón, porque ambos son tensoactivos que nos van a ayudar al fenómeno de detergencia, que es lo que buscamos nosotros para realizar el lavado de la ropa en el caso del detergente y de los platos en el caso del lavado. Entonces, como hemos explicado, ya tenemos todo prácticamente disuelto y ahora vamos a necesitar otro recipiente en el cual vamos a terminar el producto. El paso final para ya la elaboración del producto es la mezcla de todas las soluciones que hemos obtenido en los pasos anteriores. Entonces, en el recipiente en el que ya vamos a elaborar el producto final, vamos agregando la solución de Texapón, en este caso para el detergente líquido. Si fuese lavavajillas, tenemos la solución de Texapón más ácido sulfónico. Tenemos la solución del tripolifosfato más el borato de sodio. Tenemos que controlar que los volúmenes de agua que utilizamos para la disolución no nos vayan a determinar que al final no podamos completar el volumen que vamos a preparar, en este caso es 1 litro. A continuación nosotros agregamos la dietanolamina del ácido graso de coco, que también en el comercio ustedes lo encuentran como Copperla. Como tengo mi balanza, tengo la facilidad de la balanza, yo procedo a pesar directamente. En el caso de que ustedes no cuenten con una balanza como estas, porque hay diferentes modelos, tienen que pesar en otro recipiente la dietanolamina y agregarla al recipiente en donde estamos elaborando. Siempre tienen que mezclar y agitar, porque eso nos ayuda mucho a la disolución de todos los ingredientes que estamos utilizando. Cada uno de estos ingredientes en la formulación que ustedes van a recibir tiene una función.
todo va a depender también de la personalización que nosotros queramos darle a nuestro producto. Qué sé yo, la ropa de mi casa es mucho más sucia que la de otras personas, pues tendré que aumentar en su activo. Eso ya queda solo a criterio de ustedes. Igual voy a pesar la glicerina dentro del mismo recipiente por la facilidad que tengo de mi balanza. Seguimos agitando para que se mezclen completamente todos los ingredientes. Aquí viene lo importante del proceso para obtener el producto como lo deseamos, como existe en el mercado. Porque tal como está, este producto ya lava, este producto ya sirve para lavar. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a que los detergentes tengan una apariencia viscosa. Esa viscosidad le da el cloruro de sodio. Entonces, vamos agregando de a poco la solución de cloruro de sodio y vamos agitando. ¿Sí? Ustedes pueden ver cómo va cambiando la apariencia del producto final. Deben tener cuidado de que las concentraciones de cada uno de los ingredientes estén bien realizadas, porque en el momento en que me paso o pongo más de lo que está indicado, puedo tener problemas. Que ojo, no es que me van a dañar el producto en su funcionalidad, me van a dañar el producto en su aspecto. Yo puedo obtener una solución o un semisólido, digámoslo así, por la viscosidad que alcanza. Ustedes están viendo cómo se va aumentando la viscosidad. Entonces, si yo aumento una solución de cloruro de sodio, la viscosidad va a seguir aumentando. E igual, la viscosidad del producto que yo quiero va a depender mucho de mi criterio. ¿Sí? Mucha gente piensa que mientras más viscoso es el producto, es mucho mejor. Pero eso no tiene nada que ver, porque la eficiencia del producto se encuentra dada por los tensoactivos y por los coadyuvantes que tienen como ingredientes la formulación. Entonces estamos viendo cómo cambia el aspecto, ¿sí? Seguimos agitando. Y al final tengo mi producto. Ustedes pueden mirar cómo cambió totalmente la apariencia del producto porque aumentó la viscosidad. ¿Sí? Como les decía, hay que tener cuidado cuando uno está agregando la solución de cloruro de sodio, debido a que cuando se pasa del punto de equilibrio, la solución, en vez de estar viscosa, está en solución, está líquido. Entonces, eso es lo que no queremos. Por eso es que ustedes están viendo que hemos agregado poco a poco. En el momento en que ya alcanzamos la viscosidad que queremos, agregamos el color y el aroma. En este caso voy a agregar aroma, ¿sí? Porque color no tengo, pero eso no es ningún problema. De hecho, si quieren agregan color, si no, no. Lo importante es que sirva para lo que está hecho. Entonces vamos a agregar un poquito de aroma. Igual, la facilidad que tengo, les repito, es que mi balanza me soporta el peso del producto final y
puedo irme dando cuenta del peso, la cantidad de los ingredientes que voy. ¿Sí? Y estamos viendo cómo nos quedó listo el detergente líquido para lavadoras. ¿Sí? Es una manera fácil y sencilla de poder elaborar este tipo de productos. Requiere un poquito de tiempo, de paciencia. En este momento estamos haciendo solamente 1 litro. En el caso de que ustedes quieran hacer ya 20, 50, 100 litros, ya requiere un poquito más de esfuerzo. Por ejemplo, el esfuerzo en la agitación no va a ser el mismo. Entonces, para eso ya tendré que ayudarme de algún tipo de mecanismo que me facilite la elaboración de estos productos. Tengo listo mi detergente líquido para lavadora. ¿Sí? Espero que haya sido muy explícita esta intervención y que ustedes puedan poner en práctica y de a poquito vayan haciéndose mucho más expertos en este tema. ¿Sí? Eso es todo. Por hoy hemos obtenido 1 litro de detergente líquido para lavadoras. Como les decía, deben tener mucho cuidado en el momento en que van agregando los ingredientes y deben tener paciencia para la disolución de los ingredientes que hemos utilizado. Está listo nuestro producto. Ya puede ser utilizado en una lavadora y hemos aprendido algo más. Muchísimas gracias y buena tarde. Perfecto, doctor. Bueno, hemos culminado con lo que sería la presentación de la elaboración in situ del detergente para lavadora y lavaplatos. Entonces, continuando en este caso con lo preestablecido, sería de revisar y culminar con las preguntas de las personas. Así es, estimado Stalin. Vamos a verificar en ese preciso instante ya lo que compete a la sección de preguntas y vamos a proceder porque son varias las inquietudes que nos han dejado. Así que vamos a tomarnos un tiempo de 15 minutos para poder responder de pronto lo más concretamente cada una de las inquietudes que nos han dejado nuestros participantes. Entonces, voy a responder desde Freddy Gutiérrez, que nos decía, bueno, los productos de limpieza de uso doméstico se los puede hacer para uso industrial. Los surfactantes y tensoactivos deben tener sal para espesar. Me parece que esa pregunta ya la habíamos respondido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Víctor Arias, para sacar olores en prendas, no sé si esa pregunta también ya la pudimos responder. Si de pronto algo para poder sacar o incluir para sacar olores en prendas. De hecho, los olores como tal se pueden sacar de la prenda utilizando el detergente con más concentración de aroma. Los olores como tal son volátiles, entonces mientras más, o utilizar temperatura en agua caliente en la lavadora. Perfecto, muchas gracias. Voy a cerrar porque vamos a tratar de responder todas las preguntas que tenemos hasta este momento. Voy a cerrar esta sección con la última que nos llegó de Albino Anchundia, que nos decía cuál sería el rango de pH. Eso lo vamos a responder al final. Con esa pregunta vamos a cerrar. La siguiente pregunta nos dicen, para sacar notificaciones sanitarias en estos productos, ¿qué tipo de agua se utiliza para su preparación? ¿Y cuáles son los estabilizantes de espuma que hay para estos productos? Nos pregunta Freddy Gutiérrez.
Para las notificaciones sanitarias no nos exigen ningún tipo de agua. Sin embargo, nosotros debemos utilizar agua desmineralizada, por lo que les había explicado que las aguas duras bajan la eficiencia del producto. Entonces, si yo utilizo un agua potable, que sin ser dura, sin embargo, tiene disueltas sales, ya me va a bajar un poquito la eficacia de mi producto. En cuanto a la parte de estabilizantes de espuma, se pueden utilizar alcoholes, se pueden utilizar alcoholes por lo general, por la fácil adquisición y por el precio. Perfecto. Albino Enchundia nos pregunta y nos dice, Máster, muy buenas noches. ¿Es recomendable utilizar el EDTA También ya la tetrazódico en la respondimos. formulación? Perfecto, esa ya está respondiendo. Ya, perfecto. Nos Sí, vamos con que Andrés. no les recomendaba. ¿Perdón? Andrés Achig nos pregunta, ¿cuáles son los detergentes? No, eso ya está respondido, detergentes biodegradables. Detergentes sin sal. Freddy Gutiérrez, ¿para qué sirve la betaina tripolifosfato y cuál es la legislación para el Texapón? Y si se puede utilizar el tripolifosfato. Se utiliza tripolifosfato, la betaína es un agente tensoactivo, el tripolifosfato es un coadyuvante, como les había explicado, que me ayuda a ablandar y que me ayuda a sacar la suciedad inorgánica. El Texapón no tiene legislación, la legislación está para el producto final, que es el detergente. Perfecto, muchas gracias. Tamara Naula nos dice, ¿cuál es la diferencia en cuanto a propiedades entre la glicerina y el propilenglicol? ¿Se puede sustituir el uno por el otro o para cualquier producto? No necesariamente, la glicerina actúa más como un humectante y el propilenglicol es más como un ligante. Pero se pueden, de hecho, el propilenglicol no se utiliza en detergentes, eso se utiliza más en cosmética. Y se pueden utilizar los dos materias primas juntas, no hay ningún problema. Muchas gracias. Nos dice Javier, ¿se puede usar persilicato de sodio en la formulación que usted nos indicó? Sí, el problema que se va a tener con el persilicato es que es un poco más insoluble, entonces sí nos toca ir jugando con los porcentajes. Muchas gracias. Y nos dicen, Albino nos dice, ¿existe alguna incompatibilidad entre el CMC y el cloruro de sodio? También ya la respondimos. Perfecto, Dayana Cedeño, ¿esta fórmula para cuántos litros es? No sé si eso también se especificó. Sí, pues que es para 100 y ahí tienen que hacer los cálculos de acuerdo a la cantidad que vayan a preparar. Perfecto, nos dice Freddy Gutiérrez, ¿cuál es la legislación que rige a estos productos? Son las normativas DINE. Para que nosotros podamos sacar una notificación sanitaria obligatoria para productos de uso doméstico, debemos regirnos a la normativa INE. Pueden bajarse las normas y ahí está especificado cuáles son los requisitos que debe cumplir un detergente para lavadora y un lavaplatos. Muy bien, la siguiente pregunta, no sé si estaba respondida de igual manera. ¿Existe diferencia entre los detergentes para lavadoras comunes y los detergentes de alta eficacia HE? Nos pregunta Adriana Quintana. HE, no sé cuáles son, pero los detergentes de alta eficacia, como les había dicho, son aquellos que están formulados para algo específico y por lo general contienen enzimas, contienen más tipos de aditivos para una determinada o específica función. Perfecto, muchas gracias. En torno a, Freddy Gutiérrez, en torno a la normativa, de pronto, si tal vez tenemos el número de normativa INE que rige a estos productos, y el proceso para la notificación sanitaria, o se debe de sacar registro sanitario, o cuál es el proceso a seguir. Bueno, es un poquito largo, le voy a resumir. La normativa para detergentes me parece que es la INE en 856, no me acuerdo bien, pero ustedes lo que tienen que hacer es abren la página de INE, donde dice normalización.gov.es, ahí ponen el título de la norma que van a buscar, por ejemplo, detergente líquido, y ahí ya le sale sí me parece que es la 856 para detergente líquido. Eso en cuanto a la normativa INE que tiene que cumplir, los requisitos que tiene que cumplir el producto. Luego, para la notificación sanitaria, para uso doméstico es notificación sanitaria, para productos industriales de registro sanitario. Existen una serie de pasos que tienen que
que cumplirse. No sé, en la presentación al inicio yo vi que ustedes van a tener un taller de registros sanitarios y notificaciones sanitarias. De pronto ahí les pueden, porque es un poquito largo el tema, entonces, o en su defecto, si es que ustedes, si es que Levens lo considera, igual les podría dar una charla sobre la parte de notificaciones sanitarias para este tipo de productos, que es un poquito largo. Exactamente, bueno, muchísimas gracias, Master, también por esa predisposición. Así es, van a poder tener acceso directamente. Es un evento exclusivo dentro de lo cual se va a topar todo lo que compete, tanto notificaciones y registros sanitarios, teniendo la diferenciación de los dos. Van a poder solventar tranquilamente todo este proceso porque ya involucra de lo que va en registro por el portal único por Ecopaz. Entonces, son algunas consideraciones que ustedes las deben de tener en cuenta, pero eso está especificado también dentro del webinar que ustedes van a tener. Esperamos de pronto también a futuro con el máster poder compartir en alguno de estos tipos de talleres. Estaremos totalmente encantados y vamos a estar en contacto también para poderlo coordinar. Vámonos con la siguiente pregunta. Nos dice Tamara Naula, muy buenas noches. ¿Qué puede causar la separación de fases y turbidez en un producto y cómo se podría arreglar? La separación de fases por lo general, bueno, en este tipo de productos no hay mucho, pero sucede cuando nosotros no agregamos con cuidado y en el orden específico las materias primas cuando estamos elaborando. Entonces hay que tener bastante cuidado. Sí, pero en este tipo de productos no hay porque en sí no hay fases. Eso se produce por lo general en las emulsiones. Cuando estamos haciendo un producto en crema, que de hecho hay detergentes en crema, ¿sí? Ahí se producen. Es porque no existió una perfecta unión entre las fases grasa y la fase acuosa por algún defecto en la parte de agitación o en el porcentaje del agente emulsificante. Muy bien, Rosita Robles nos dice, doctor, ¿a qué se debe que el jabón líquido agriete las manos? Y si he comprado un galón, ¿cómo puedo mejorar su calidad? A ver, se debe a que quizá la concentración de los agentes tensoactivos está muy alta. Lo que podemos hacer es diluirle. Vamos a suponer, tengo un galón, entonces lo que tengo que hacer es aumentar agua y glicerina. Muy bien, muchas gracias. Freddy Gutiérrez nos dice qué tipo de agua. Bueno, estaba esto ya precisamente solventado. Tatiana Pida nos dice, ¿puede por favor explicar cómo se hace el cálculo para saber las cantidades de cada sustancia? En la formulación que ustedes tienen está hecho en porcentaje. Quiere decir que el porcentaje de cada uno de los ingredientes está para 100 litros de producto. Entonces, vamos a tomar el ejemplo del Texapón. Yo necesito 10 kilos para producir 100 litros de producto. Si voy a producir 20 litros, entonces tendría que hacer una regla de 3 simple. 10 por 20, que son 10 por 20, son 200 dividido para 100, 2 kilos. Todo es con una regla de 3 simple, de acuerdo al volumen final que yo quiera obtener. Muchas gracias, Master. La pregunta también, y se me había saltado arriba, si estos porcentajes están para poderlos hacer, me imagino que están en peso o están en volumen, Sí, porque ahí me es en peso. Como les había dicho, cuando ustedes van a comprar los ingredientes, nunca les venden por más que sea líquido la materia prima, no les venden por litros o por mililitros, les venden por gramos o por kilogramos. Perfecto, Alexandra, no, Alexandra Puruncaja nos dice, ¿qué tipo de conservantes podríamos usar para un detergente biodegradable? Aunque creo que eso también ya se lo topó. Bueno, dentro de los detergentes, el conservante que más se utiliza es el formol, ¿sí? En concentraciones de 0.2 a 0.5%. Claro, pero eso se utiliza cuando yo lo voy a tener por bastante tiempo, ¿no? Si yo fabrico y lo voy a usar, qué sé yo, hasta en un mes, 2 meses, no necesitaría siquiera conservante. Muchas gracias. Tatiana nos dice, ¿cuánto tiempo duraría ese detergente antes de que se caduque? Como les acabo de decir, yo he hecho pruebas y incluso sin conservante, el detergente conserva su funcionalidad durante 3 meses, 4 meses, en las pruebas que he hecho, ¿no? Incluso sin conservante.
Perfecto. Doménica Cantos nos dice, ¿qué tipo de fragancias podemos adicionar a estos tipos de detergentes? Fragancias hidrosolubles, solo fragancias hidrosolubles, porque estamos utilizando agua. Muy bien. Adriana Quintana nos pregunta, en cuestión de costos, ¿cuál sería el promedio para realizar 1 litro de detergente? Uy, ahí sí ya me tomaron la lección. Eh, no podría dar un valor, pero lo que sí les puedo decir es que sí les sale más barato que comprar, mucho más barato. Perfecto, muchas gracias. Jessica Chucky nos dice, ¿cuál es el pH óptimo en el detergente líquido? Como tal, no hay pHs óptimos. La legislación nos dice que incluso podemos utilizar detergente líquido para lavadora con pHs hasta de 10. Muy bien. Jimmy Ordóñez, no sé si esta pregunta también ya la respondimos. ¿Qué tipo de agentes viscosantes son los más comunes para reemplazar la sal? Hay un agente que se llama viscosan, es un compuesto orgánico. El problema del viscosan es que, como les decía, es, es caro, para mi forma de ver es caro, y luego se necesita mucha pericia para trabajar con ese tipo de productos. Yo, Mm, sinceramente, no lo recomiendo. No recomiendo utilizar agentes viscosantes para detergentes. Perfecto. Dayana Cedeño nos dice, por favor, si nos puede ayudar con la siguiente inquietud. ¿El cloruro de sodio sirve para espesar o qué producto sirve para ser más viscoso El al cloruro de detergente? sodio, pero hay que tener en cuenta que debe llegar a un equilibrio. Con la formulación que nosotros tenemos, ¿sí? Como les dije, es una formulación generalista. Entonces, yo puedo llegar a alcanzar viscosidades altas dependiendo de la cantidad de texapón como tal y de cloruro de sodio. Sin embargo, ocurre un fenómeno que nos lleva a la inversa. Cuando se pasa del equilibrio como tal entre las concentraciones de cloruro de sodio y de texapón, se produce un fenómeno en el que la viscosidad se elimina por completo y la solución se vuelve una solución, líquido. Y ahí sí, por más que quieran hacer lo que sea, lo que les tienen que añadir es texapón y se nos va la formulación. Entonces, sí se debe tener mucho cuidado en eso. Como les decía, cuando nosotros estamos añadiendo cada uno de los componentes del producto, tenemos que hacerlo con cuidado. Y lo que sí es una recomendación es que siempre, siempre, siempre tienen que estar agitando la mezcla. Muy bien, Albino nos pregunta, disculpe si tiene algún proveedor para adquirir enzimas. No, yo a mi detergente no le pongo enzimas, no utilizo enzimas porque ya les dije, esos son para productos específicos. Sin embargo, yo creería que en las tiendas donde venden este tipo de productos químicos, pues podrían encontrar, aunque es un poco difícil porque esas materias primas las traen bajo pedido, porque no es de uso común. Perfecto, muchas gracias. Estamos ya entrando a la parte final, tenemos 2 últimas inquietudes y llegando al cierre de este primer día de este taller de elaboración de productos antisépticos. Antes de finalizar y en lo que leemos estas 2 preguntas a nuestros participantes, les voy a pedir un favor muy especial. Si al final vamos a estar habilitando cámaras, por favor, para hacer una foto grupal de todos. Y nos queda Francisco Salazar, nos dice, ¿cuál es el porcentaje que se debe colocar de tripolifosfatos? El tripolifosfato se puede utilizar desde 2% hasta 4%. O sea, no hay ningún problema. Muy bien, la pregunta siguiente dice, ¿el texapón es al 70%? Sí, el producto que nos venden libremente es Texapón N70 y es al 70%. Muy La bien, y la fórmula segunda, está, perdón, la fórmula está basada en ese producto, en esa materia prima. perfecto. Y Yadira Intriago nos dice, en la fórmula, ¿qué porcentaje de sal se pone? Entre 1.5 y 3%. Perfecto, muchísimas gracias, estimado máster. Creo que estamos ya en la parte final que hemos podido compartir en estas jornadas. La verdad, muy felices de todo lo que hemos podido compartir en esta noche con usted, Máster Darwin. Y si de pronto alguna indicación final. Bueno, pues nada, que se pongan
a jugar con la fórmula, se pongan a hacer y que no se desanimen si es que a la primera no le sale. A la segunda quizás sí, yo creo que máximo a la tercera ya le sale y como en todo en la vida, hay que tener paciencia y hay que tener el norte bien, bien establecido para luchar por lo que queremos. Y que lo poco que pude compartir con ustedes les sirva y nos sirva para que podamos hacer y ser una sociedad mejor. Gracias por ese último mensaje, Master Darwin. De igual manera, gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Estamos ya en la parte final.